¿Aló? Es la prima Carmencita, ¿se acuerdan? ¡Hola, dime! Sí, claro. Sí, el clima está tremendo. O sea, ha cambiado el clima, estamos más fríos, sí, claro, sí. Mucha tos. ¿Y por qué escucho como silbidos? Es tu pecho. Sí. Bueno, déjame decirte que quizás estás pasando por un cuadro asmático. No te preocupes, yo les explico. Pero para eso, necesito la ayuda de la doctora Mariela Burga, neumóloga pediatra formada en la Universidad Mayor de San Marcos y la Universidad Villarreal. Pero antes, los dejo con un video que les explicará todo lo referente acerca del asma. Es la enfermedad crónica que no discrimina edad. El asma, una de las enfermedades de duración prolongada más comunes en el mundo, ocurre cuando las vías que conducen el aire a los pulmones se estrechan debido a la inflamación y la compresión de los músculos que rodean las vías respiratorias finas, dificultando la respiración. De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, existen los considerados factores de riesgo que pueden aumentar las probabilidades de sufrir asma, y son los siguientes. Puede ser hereditario. También está relacionado a las alergias como la rinitis o eczemas, nacimientos prematuros, el sobrepeso u obesidad, así como las infecciones respiratorias víricas. También se cree que la exposición a una serie de alérgenos y sustancias irritantes del medio ambiente puede aumentar el riesgo de padecer asma, como la contaminación del aire en espacios cerrados y en el exterior, el humo o polvo, los ácaros del polvo doméstico, el moho y la exposición en el trabajo a sustancias químicas. Esta enfermedad se puede presentar en cualquier edad, por lo que es importante estar atentos a la aparición de los siguientes síntomas que podrían indicar que es momento de acudir a un chequeo médico para evaluar el funcionamiento de los pulmones y detectar posibles alergias. Uno de los primeros síntomas del asma es la falta de respiración, comprensión del pecho, sibilación y tos, especialmente durante la noche. Sin embargo, los síntomas de un ataque de asma grave empeorarán rápidamente, experimentando dificultad para hablar y respirar, aceleración del pulso, los labios y las uñas podrían tornarse color azul, la piel alrededor del pecho y cuello se pueden tensar y los orificios nasales pueden ensancharse al tratar de respirar. Como parte del tratamiento de la enfermedad, es importante que el paciente con asma aprenda a reconocer y diferenciar los síntomas de este trastorno y del ataque de asma grave, para saber cómo responder en cada situación. Ante los síntomas de un ataque de asma grave, es de vital importancia recibir atención médica inmediata. Algunos medicamentos diarios ayudarán a controlar y prevenir los síntomas. Sin embargo, en el caso de una crisis, generalmente se receta un inhalador de rescate. Esta medicación será recetada por un médico especializado en el tratamiento para el asma. Muy bien, chicos, en este video voy a tratar de explicarles cómo funciona el sistema bronquial y definitivamente qué pasa cuando tiene un ataque de asma. Tenemos que empezar entendiendo cómo es la anatomía de nuestro sistema respiratorio. Tenemos una tráquea, esa tráquea se convierte en unos bronquios, los bronquios se convierten en bronquiolos y los bronquiolos terminan convirtiéndose en sacos alveolares. Estos sacos alveolares son millones conformando todos los dos pulmones. Es en estos sacos alveolares donde llega el oxígeno que nosotros respiramos y por medio de unos capilares que los rodean, transportamos el oxígeno a la sangre, llevando oxígeno a todo nuestro cuerpo. También tenemos que entender que existe una mucosa que rodea todo el calibre interno de los bronquios. Y esta mucosa puede inflamarse dependiendo de los aspectos, ya sean ambientales o de la respuesta de alergia que ustedes puedan tener en su cuerpo. Por ejemplo, en cuanto a factores ambientales, si estamos expuestos a un aire caliente y húmedo, es muy probable que estos bronquios y bronquiolos funcionen a la perfección teniendo buena expansión entre ellos. Sin embargo, si estamos expuestos a un aire seco, a un aire frío, quizás agentes irritantes o alergenos, es muy probable que estos bronquios y bronquiolos no tengan una buena expansión y empiecen a contraerse, generando síntomas
del típico asma que todo el mundo sufre. Síntomas como tos, dificultad respiratoria, sensación de ahogo, dolor en el pecho y una muy particular que son las sibilancias al respirar. Sibilancias como estas. Ya que sabemos qué es lo que ocurre en un cuadro de asma, vamos con la doctora Mariela Burga, que nos va a explicar todos los detalles de esta enfermedad. Doctora Burga, muchísimas gracias en acompañarnos y resolvernos todas estas dudas habidas y por haber del mundo del asma. Cuéntenos, ¿cómo funciona la fisiología de esta enfermedad? Muchas gracias en primer lugar por la invitación y encantada de ayudarte a resolver las dudas. El asma es una enfermedad inflamatoria. Básicamente consiste en que todas las vías respiratorias inferiores, o sea, básicamente pulmones y bronquios, están inflamados. Es decir, se reduce el espacio que hay para poder respirar normalmente. Y más o menos, ¿a qué edad es esta enfermedad prima? Porque, como usted bien sabrá, ella es neumóloga pediatra, especialista en niños en todo este mundo del asma también. Así que, ¿cuáles son los grupos etarios más afectados de esta enfermedad? A pesar de que hay muchos adultos con asma, es una enfermedad que prevalece mucho en la infancia y en la adolescencia. Se dice que acá en Lima, más o menos, según estadística nacional, 1 de cada 5 niños aproximadamente tiene asma y lamentablemente ni lo sabe ni lo trata. ¿Y cómo en casa las madres o los padres de familia se dan cuenta que sus niños están empezando con un cuadro asmático y pueden sospechar de esa enfermedad, las cuales hace que acudan a los especialistas? Existe un tipo de asma que es muy sutil y se conoce con el nombre de asma variante. Es el asma que menos molestias da y que menos los lleva a emergencias, porque clásicamente conocemos que el paciente con asma es el paciente que va a vivir con inhaladores y va a estar yendo a cada rato a emergencia. Pero no siempre es así y los padres lo pueden reconocer fácilmente porque es un niño que cuando corre tose, que cuando se ríe tose, que cuando hace alguna actividad física extra o algún esfuerzo adicional tose. Entonces es un niño que supuestamente está sano, pero tiene una tos muy prolongada, a lo que nosotros llamamos tos crónica, y que aparentemente no tiene ninguna causa. Muy bien. Y una vez que empezamos a diagnosticar al niño y lo diagnosticamos de asma, sabemos que existen muchos niveles de severidad de asma. ¿Podría explicarnos más o menos cómo es la clasificación? Porque muchas personas no lo entienden muy bien. Exacto, existen severidades y tipos de asma. Cuando hablamos de severidades, normalmente conocemos el asma leve, que es el asma que te he mencionado, en el cual muchas veces el paciente no tiene tratamiento y que esporádicamente tiene la necesidad de usar salbutamol. En cambio, existen otros pacientes que a pesar de nosotros dar tratamiento, estar medicados, necesitan cada vez más muchos medicamentos. Entonces, ahí generalmente hablamos de un asma severo. Sí existen niveles y existen grados de enfermedad. Y es importante que la gente en casa entienda que si sus niños o ustedes son diagnosticados de asma leve, hay que darle importancia. ¿Qué es lo que usualmente pasa en consulta cuando damos este diagnóstico de nuestros niños o a nuestros pacientes de por sí? Es muy importante reconocer que también los pacientes y los padres de familia muchas veces también son asmáticos y no se dan cuenta. Entonces son padres que a veces usan salbutamol esporádicamente y que según ellos no tienen asma. Entonces tienen casi el mismo comportamiento con sus niños. Van al pediatra y les medican por unas bronquitis o por unos cuadros de broncoespasmo, pero normalmente usan frecuentemente salbutamol y corticoides, que es prácticamente como el combo que les recetan en todas las emergencias pediátricas. Pero hay mucho tratamiento además de ello. Hay tratamientos que podrían evitar hacer crisis, porque recordemos que cada crisis es una lesión en el pulmón. El pulmón se va remodelando, va cambiando con cada crisis. Cicatrizando, por así decirlo. Claro, es como que yo me hiciera una quemadura en una misma zona. Me quemo una vez, me queda una cicatriz. Me vuelvo a quemar, me queda más cicatriz. Más o menos eso sería un tipo de analogía, pero es que el pulmón va cambiando y se va inflamando con el tiempo, ¿no? Muy bien, doctora. Y una pregunta que siempre nos hacen, ¿el asma es hereditario? Normalmente existen varios tipos de asma, como lo hemos mencionado. Hay un tipo de asma que es el asma alérgico, que puede tener cierta predisposición, es decir, padres alérgicos pueden heredar la predisposición a sus pequeños de heredar, es decir, de un padre con, por ejemplo, rinitis alérgica, puede haber un pequeño que pueda hacer dermatitis atópica, alergia alimentaria, broncoespasmo, asma o rinitis alérgica también, pero puede tener una, puede tener dos, puede tener todas, es muy variable, ¿no?
Muy bien, doctora. Y en cuanto a los signos y síntomas que podemos observar en nuestros niños o en nuestros familiares que sufren de asma y nos hagan sospechar de esta enfermedad, ¿cuáles son los signos y síntomas más importantes que tenemos que ver? Tos, la tos persistente en el tiempo, las sibilancias, es decir, ese silbido, ese sonido muy agudo que se puede presentar cuando se respira, y la opresión torácica. Son generalmente los 3 signos cardinales de asma, ¿no? Perfecto. Ahora, ya sabemos cómo funciona el asma, ya sabemos cuáles son sus síntomas y signos, qué es lo que los pacientes sienten, pero lo más importante de todo, ¿cómo la tratamos? Sabemos que hay muchos tipos de asma y cada uno tiene su tipo de tratamiento en el ideal, pero ¿cuáles son los pilares ideales, no solamente farmacológicos, que nos ayudan a combatir esta enfermedad? Como el asma es una enfermedad inflamatoria, hay que desinflamar las vías respiratorias. Para eso contamos con diferentes medicamentos en el mercado, pero la base del tratamiento es el corticoide. Y aquí viene el miedo de la población al corticoide. Pero cuando el corticoide es inhalado, tiene una acción local y no sistémica. Entonces no tiene los mismos efectos secundarios que yo estar tomando, por ejemplo, algún corticoide todos los días o cada vez que me da una crisis. No es lo mismo. Entonces la base generalmente será desinflamar el pulmón con diferentes tipos de corticoides o esteroides inhalados, ¿no? Y aparte de los corticoides para desinflamar, ¿existen broncodilatadores que podrían ayudar? Sí, normalmente, dependiendo de la gravedad o severidad, a veces existen 2 tipos de inhaladores que vienen acompañados con algo que dilate el bronquio y que hace que el medicamento dure un poco más. Pero clásicamente el inhalador que abre el bronquio se usa generalmente para las crisis. Es decir, a más crisis yo tendría que sospechar de que algo no está bien con mi tratamiento. Es decir, si voy a un médico y me receta cierto tratamiento para mi asma, ese médico tendría que controlarme dentro de cierto tiempo y asegurarse que yo no haga crisis. Porque si hago crisis, algo malo está pasando con el tratamiento. O no hago regularmente mis medicaciones, o tal vez me falta un poco más de medicación, o tengo algún factor desencadenante que no estoy controlando. Y quisiera también que la gente en casa entienda, es muy usual que las personas se automediquen con corticoides en pastilla. Exacto. Y como sabemos hay muchos tipos de corticoides, de diferentes tipos de acciones y diferentes tipos de tiempos que se quedan almacenados en nuestros cuerpos. La famosa prednisona es un corticoide que tenemos que tomar a la medida y tiene que ser recetado porque hay que saber cómo manejar este fármaco. ¿Es usual usar prednisona en estos pacientes? ¿Es usual usarlo en forma de pastilla para que actúe sistémicamente en todo el cuerpo en cuadros de asma? Muchas veces en el tratamiento solamente bastará con usar un broncodilatador, o sea, con el medicamento tipo salbutamol, que es el que abre la vía respiratoria, y eso puedes mejorar generalmente solo con eso. Pero mientras la crisis va durando más tiempo, probablemente necesitamos usar un corticoide, muchas veces oral, o otras veces endovenoso o intramuscular, dependiendo de la gravedad de la crisis. Perfecto, pero muy importante acudir al especialista para esta formulación de fármaco. Sí, siempre, por ejemplo, los planes que uno les da, porque sus médicos deberían, cada vez que ustedes van a su consulta, prever por si acaso pase una crisis, qué ustedes deben hacer en casa para evitar llegar a emergencia y evitar precisamente la automedicación con corticoides orales como prednisona, dexametasona y todos los que conocemos, porque a mayor uso de corticoides son todos los efectos secundarios que ustedes ya conocen y a los que tanto tenemos miedo. Así es, en verdad la gente le encanta usar corticoides porque tiene un actuar súper rápido, súper eficiente, pero los efectos adversos pueden ser muy perjudiciales. Y aprovechando que estamos hablando de estos tratamientos, quisiera hacer una pregunta en cuanto a una técnica que utilizan mucho en casa las madres con sus niños. Cuando los niños tienen crisis asmática o problemas de respirar y tienen su pechito cerrado, lo que suelen hacer es, utilizando un tazón, colocan agua hervida, esperando que ésta tenga sus vapores, y le colocan un ungüento de mentol para que el niño pueda respirar estos vapores mentolados. ¿Qué tan beneficioso eso es para el niño o para poder evitar que se exacerbe esta crisis asmática? Cualquier sustancia que pueda contener, sobre todo alcanfor, mentol y eucalipto, son potencialmente inflamatorios para la vía aérea. Es decir, si ya el asma, el broncoespasmo o la hiperreactividad bronquial que fueron diagnosticados en sus pequeños es inflamación, nosotros podemos añadir con oler estos vapores más inflamación, y es decir, aún más la vía respiratoria puede aumentar la producción de moco, dificultando aún más los procesos respiratorios y haciéndolo que muchas veces terminen en emergencia. Tengo muchísimos pacientes que han untado ciertas sustancias en el pecho, untado ciertas sustancias en los pies, en las palmas de la mano, las orejas,
y hasta inclusive pues, colocados en las fosas nasales y a veces hasta comidos con la finalidad de ayudar a sus pequeños, cuando en realidad lamentablemente lo que hacen es más daño. Totalmente un mito, entonces. Totalmente, es un mito por completo. Y así como esta pregunta que le he hecho a la doctora Mariela, existen muchas leyendas urbanas. Por ende, hemos salido a la calle a preguntar a la gente qué mitos y verdades tienen acerca de este tema. Leyendas urbanas. ¿El asma se cura solo? Es un mito, porque el asma siempre va a estar, es una condición que tienen los pulmones y eso más bien se regula, más no se cura. Es un mito, porque en realidad el asma es una enfermedad crónica, así que no hay en sí una cura, lo vas a tener para toda tu vida. No, yo pienso que el asma no se cura solo, tiene un tratamiento antialérgico, que es una de las causas de la alergia a algunos alimentos, y el asma es hereditario, en mi familia por ejemplo. No, más que todo el asma es un estado, más que todo el asma es emocional y es un tipo de alergia fuerte. Y es un problema de respiración. Entonces, para que uno se pueda sanar del asma, recomiendan la natación. Muy bien, ¿realmente el asma se cura sola? Típico escuchar a las personas decir, sí, tuve asma y chiquito y se me fue solito. ¿Es cierto esto, doctora? En realidad es un mito. Normalmente en la infancia o en la juventud existen otros tipos de padecimientos, otros tipos de condiciones en las cuales se simula un asma, parece un asma, pero no lo es. Algunas de ellas, por ejemplo, en la infancia o en la adolescencia es la hiperreactividad bronquial, en el cual los bronquios se inflaman transitoriamente por efecto de algún virus o de alguna infección, pero en realidad nunca fue asma, fue un fenómeno transitorio. Entonces el famoso tuve asma y me curé probablemente haya sido solamente un proceso infeccioso transitorio. Ahora, el asma entonces es una enfermedad crónica, lamentablemente no tiene cura, pero sí se puede controlar y llevar una vida completamente normal, haciendo deporte, haciendo cualquier tipo de actividad con la medicación adecuada. Excelente. Siguiente mito. ¿El asma es causado por el estrés? Mito, el asma no te causa el estrés, es la misma el clima, lo que nosotros pasamos diariamente acá más que todo en Perú, tenemos que cuidarnos más prácticamente. Es un mito, porque el estrés afecta lo que es más psicológicamente y ocasiona lo que es dolores de cuerpo, aparte también genera lo que es problemas mentales como la depresión, pero no tiene nada que ver con el pulmón. Puede ser el estrés, aunque creo que no, más creo que lo causa el frío, el smog, y son varios los factores que causan el asma. Así es, doctora. Muy frecuentemente también escuchamos esto. No, que yo tengo asma emotiva. Simplemente se me cierra el pechito cuando me pongo muy irritante. ¿Es cierto? ¿Esto es cierto? ¿Se relaciona con las emociones? En realidad, el asma emotiva no existe como un diagnóstico, pero en algunas circunstancias muy especiales, el estrés puede desencadenar alguna crisis siempre y cuando yo tenga mi asma no controlada. Perfecto. Siguiente leyenda urbana. ¿El asma desaparece si la persona se muda a un clima cálido y seco? Verdad, o sea, no desaparece, pero sí llega a controlarlo. O sea, puede que ayude bastante el clima. ¿Verdad? Porque creo que también puede ser, depende del clima en el que estés viviendo, te puede ayudar un poquito en el asma. Un mito, porque tiene que tratarlo un especialista y indicarle los medicamentos que es, pero si te mudas a un clima cálido así, no se va a curar. Puede disminuir, sí, porque lo húmedo yo supongo que debe ser lo que propicia que se desarrolle más. ¿Qué nos puede decir al respecto, doctora? Si me llevo a mudar a un lugar mucho más cálido, mucho más sequito, mejor clima, ¿se me puede ir todos mis síntomas del asma? Desafortunadamente, no. Normalmente el clima funciona como un desencadenante, es decir, siempre hemos escuchado que el frío no enferma. Eso es un mito y siempre somos muy enfáticos en decir el clima no enferma, el frío no enferma. Pero lamentablemente en los pacientes con asma o con hiperreactividad bronquial o con broncoespasmo tenemos algo muy típico, ya que el frío es un irritante de las vías respiratorias. Eso quiere decir que si yo tengo un asma o una hiperreactividad no controlada, el clima muy frío, la humedad puede hacer que se cierren mis vías respiratorias. Entonces, es muy típico escuchar que los pacientes viajan a otros lugares con climas más secos y mejoran.
Es cierto, mejoran los síntomas en ese momento, pero lamentablemente la inflamación que tienen en los pulmones no va a curarse. Probablemente cada vez que vengan de visita a Lima hagan sus crisis o hagan sus cuadros de asma. Así es. Doctora, a usted no le gusta el aire acondicionado, ¿no? En realidad, el aire acondicionado, si se usa de la forma adecuada, a una temperatura óptima, pueden usarlo hasta los pacientes asmáticos, pero generalmente siempre solemos bajar mucho el aire acondicionado y ponerlo pues a 17, 16. Eso a todos nos hace daño, tanto a los pacientes asmáticos como hasta nosotros mismos. Súper interesante.